Buenas tardes a todos, bienvenidos, que ya nos estáis escuchando por aquí. Nos saludan desde Albacete, Lisboa. Bueno, ya muchos de vosotros conoceréis a Lisardo, que es un invitado ya premium aquí en Baltimore. Lo tenemos con nosotros hoy y nos va a hablar sobre cálculo de líneas para recarga de vehículo eléctrico. Entonces, nada, nos explicará los pasos para el cálculo de cables de alimentación para la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico con tres ejemplos, uno en edificio existente, otro en edificio de nueva construcción y en electrolinera, ¿verdad, Lizardo? Si no me Así equivoco. es. Muy bien. Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto tenerte con Muchas nosotros hoy. gracias. Muchas gracias. Bien hallado. Encantado de volver a participar en una jornada de Baltimore y, bueno, intentar aclarar y a la vez aprender del estado del arte del tema del vehículo eléctrico, que es muy dinámico. Sí, perfecto. Pues nada, vosotros los que estáis ya por aquí, si me podéis confirmar como siempre que nos escucháis y nos veis bien. Y luego ya empezaremos. Nada, deciros que el stand de General Cable está disponible en las jornadas técnicas, tienen información muy interesante, como mencionábamos al principio, también están disponibles todos los catálogos. Así que nada, os animo a ir a visitarlo. En un ratillo os pondré un enlace que aparecerá en la pantalla y podréis ir directamente. También mencionar cualquier duda, en el chat la podéis dejar y al final intentaremos responder a todas las preguntas con Lizardo, ¿vale? Intentaremos dejar unos 20 minutos de preguntas y respuestas. Muchas gracias por confirmar, por aquí me dicen que todo correcto. Así que nada, Lizardo, te dejo con la presentación. Cualquier cosa estoy por aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura, y a Baltimore. Y a todos los asistentes, por supuesto. Hola. Buenas tardes, soy Lisardo Recio, Product Manager de Prismian Group, de General Cable, ¿vale? Como sabéis. Bueno, vamos a hablar sobre el cálculo de conductores para infraestructura de recarga del vehículo eléctrico y, bueno, de alguna cosilla más, pero bueno, básicamente, lógicamente, centrados en cómo dimensionar los cables, ¿no? Como sabemos, el vehículo eléctrico es un polo de desarrollo de la economía, es vector fundamental para la descarbonización de la misma, supone también el ahorro de emisiones de CO2, que al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo. En definitiva, es una herramienta que también permite el uso de las energías renovables, que es algo que se pretende, es decir, su desarrollo debe ser sí o sí algo necesario para los objetivos que se ha planteado la Unión Europea, ¿no? Como sabemos, bueno, pues de aquí a 2030 se quiere que en España como 5 millones de vehículos sean ya totalmente eléctricos y esto pues supone que, claro, que hay que irse poniendo las pilas de lo que existe y lo que tenga que existir. Es un tema bastante dinámico, continuamente aparecen nuevos detalles en las normativas, también aparecen nuevos productos y, bueno, la cosa se va moviendo. Creo que debe ir más rápido, ¿no? Luego haré un poco de incidencia en ello, pero bueno, sabemos un poco ya por qué el vehículo eléctrico es importante y por qué debe ser impulsado, ¿no? A la par, como sabéis, las tecnologías también van mejorando para mejorar la autonomía tan necesaria, ¿no? Bien, empezamos con el cálculo de un vehículo eléctrico, o sea, de la infraestructura de recarga para un vehículo eléctrico en un garaje ya existente, ¿no? Es decir, queremos un punto de recarga nuevo en un parking ya existente, ¿no? En un edificio ya existente. Simplemente pues hemos adquirido un vehículo eléctrico y queremos poderlo recargar en nuestra plaza de garaje. Como sabéis, la ley de propiedad horizontal fue modificada de tal manera que la persona que pretende instalar este punto de recarga no necesite pedir autorización, sí debe comunicarlo, por supuesto, pues al administrador o presidente de la comunidad. Bien. Básicamente sería utilizar este esquema, el esquema 2 de la ITC-BT 52, como sabéis, que es parte del Real Decreto 1053/2014. Y en este esquema, como sabéis, bueno, pues sería que el circuito de recarga del vehículo eléctrico, considerado circuito interior, igualmente, parta de la derivación individual, es decir, de esa borna de donde sale la derivación individual para la vivienda, como tenemos aquí, pues partiría el circuito de recarga del vehículo eléctrico, ¿no? Como sabéis, bueno, pues es la forma, digamos, más fácil en un edificio de viviendas para poder instalar
ejecutar una instalación, una infraestructura de recarga del vehículo eléctrico, ¿no? En un edificio nuevo pues ya se planificaría todo de otra manera, ¿no? En general, pero en un edificio ya existente esta sería la manera más lógica, ¿no? Entonces tenemos esta salida para llegar a la estación de recarga y de ahí poder conectar nuestro vehículo eléctrico. Bien, ¿cómo lo haríamos? Bien, pues típicamente sería un cable bajo tubo grapado a la pared, por ejemplo, o en canal protectora, ¿no? Ese sería el sistema de instalación elegido. El cable a elegir, el Excellent Class de 750 voltios, ¿vale? Conductor aislado, en nuestro caso de muy alta deslizabilidad, cosa muy importante para poder introducir el conductor en el tubo. Y bueno, este sistema de instalación se correspondería al sistema B1 de la norma de referencia UNIHD 60364-5-52, de la cual ya podemos obtener las intensidades admisibles. Bueno, los datos de esta instalación pues sería la potencia básica, ¿no? Los 3.680 vatios que nos dice la ITC 52, una intensidad de 16 amperios a 230 voltios. Coseno de phi ponemos 1, si nos dicen otro, pues ponemos otro. Pero en principio para viviendas la guía BT25 pone 1, ¿no? ¿Vale? Y longitud vamos a suponer 28 metros, ¿no? Tenemos 28 metros de línea. Bien. Aquí, digamos, tendríamos en la norma que he dicho, las 60364-52, y para la gente que sea de fuera, que sepa que esto encaja concretamente y correctamente y completamente con la IEC 60364-552, ¿vale? Son gemelas, la española y la IEC internacional, y la HD europea igualmente, ¿vale? Que no ocurre en todos los países, ¿eh? Esto sí es importante, pero aquí sí. Bien, pues aquí tenemos que sería este sistema, el B1, que nos dice que los conductores aislados o cable unipolar sobre pared de madera, bueno, lo que corresponde a este dibujo, ¿no? Grapado a la pared, pues sería el sistema B1. Y con el sistema B1 ya podemos ir a la tabla de intensidades admisibles, en la cual tenemos que entrar por B1, llegar hasta PVC2, porque hemos puesto cable de 70 grados de máxima temperatura en régimen permanente, que tiene el cable que hemos elegido, el Excellent Class, ¿vale? Que alguien dirá, oye, es un cable de alta seguridad, es libre de halógenos, ¿por qué pones PVC? Porque no quiere decir que sea PVC, sino que se comporta térmicamente como el PVC, es decir, que soporta 70 grados en régimen permanente, ¿vale? Entonces llego hasta PVC2, PVC, como hemos dicho, por 70 grados, 2 porque tiene dos conductores cargados, fase y neutro, ¿vale? Y llegamos hasta la intensidad que supera este valor que necesitamos, 16 amperios, ¿no? Y esa es 20 y nos dice que la sección debe ser 2,5 milímetros cuadrados. Bien, también es verdad que la ITC 52 nos dice que la sección mínima es 2,5, por lo tanto, estaríamos dentro de la normativa. Si nos llega a salir 1,5, pues tendríamos que irnos a 2,5 porque es la sección mínima que nos pide la ITC-BT 52. Vale. De momento sería sección de 2,5. Vamos a ver más cosas. Bien. Vamos a calcular la sección por caída de tensión. La ITC 52 nos dice que es un circuito interior. Ojo, aunque sale del contador, de las bonas del contador, no es una derivación individual, sino se considera circuito interior, ¿vale? Y entonces dice que la caída de tensión máxima es el 5%. Bien, el 5% de 230 voltios, 0,05 por 230 es 11,5 voltios. Aplicamos a la fórmula de la caída de tensión, ¿vale? Es una sección pequeña, no hace falta considerar la reactancia. 2 por P por L por 28, sustituimos los valores. Aquí hemos puesto la conductividad a 70 grados para el caso más desfavorable. Recordemos que, claro, cuando el circuito pueda estar cargando a máxima potencia, por ejemplo, por la noche, sí puede estar a máxima temperatura y serían 70 grados, ¿vale? Entonces, nunca subestimemos. Esto no es 56, es 48,5. 56 es un valor que se toma como si fuera de 20 grados, pero calculado con la IEC 28, que es la que habla del cobre para aplicaciones eléctricas, serían 29,1 grados. Cuando el cable se puede poner a 70 y sabemos que la conductividad del conductor depende de la temperatura, pues calculado a esa temperatura da 48,5. 11,5 es la caída de tensión en voltios, 230 es la tensión de alimentación. 2 veces la potencia, 2 por P, por la longitud, 28. El 2 este ya sabemos que es porque los 28 metros son de ida y de vuelta, pues multiplicado por 2. Y esto, 3.680 vatios es la potencia. Vemos aquí que la sección nos da 1,6, la inmediata superior normalizada es 2,5. Bien, pues hasta ahora, por estos dos criterios, 2,5. Bueno,
ahora vamos a hacer una comprobación por cortocircuito, ¿vale? Una comprobación más o menos sencilla, no totalmente exhaustiva, pero básica, ¿no? Para ver un detalle, ¿no? Dice, debemos comprobar si el fusible de la centralización de contadores protege el circuito, ¿no? Que son fusibles que, bueno, normalmente están dimensionados con holgura, porque de alguna manera la línea se entiende protegida, no suele dar problemas y no se quiere tampoco que dé problemas, ¿no? Y un poco dejémoslo ahí, ¿no? Entonces tenemos un fusible GG de 50 amperios, ¿no? Que hemos visto en la tabla nos da una intensidad máxima para 5 segundos de 250 amperios. Nos quedamos con ese dato. Bueno, con la guía BT que tenemos en España, no esta sí es propiamente España, encontramos el procedimiento para calcular el cortocircuito y nos habla que hay que aplicar esta fórmula, ¿no? Dando por entendido que la tensión de alimentación cae un 20% cuando se produce un cortocircuito, es lógico, se produce una reducción drástica de la impedancia que tiene el circuito conectado y eso significa que la impedancia interna de la fuente de alimentación ahora sí es relevante y cuando es relevante la impedancia interna de la fuente de alimentación, la fuerza electromotriz en sus bornes sabemos que se reduce. Bueno, fuerza electromotriz es a circuito abierto, ¿no? Cuando está conectado, la tensión de alimentación se reduce y se estima que en este caso que es aproximadamente un 20%, de ahí ese 0,8, ¿no? Bien, en ausencia de datos respecto a las líneas aguas arriba del circuito, que no lo sabemos, vamos a calcular como si fuera solo este circuito, ¿vale? Esto es un detalle un poco accesorio en ese sentido. Bueno, la impedancia será aproximadamente la resistencia, para este caso, que queremos saber ese valor de cortocircuito que vamos a tener en el extremo de la línea, es decir, en bornes de la estación de recarga, ¿vale? Y tenemos este valor de resistencia, ¿no? ¿Vale? Con la resistividad, la longitud del circuito, insisto, multiplicado por 2, ida y vuelta, y esa sección que hemos supuesto que son los 2,5 milímetros cuadrados. Vale. A ver, sigo aquí. Bien. Entonces, la intensidad de cortocircuito mínimo, como digo, en el extremo de la línea, es decir, en bornes de lo que sería la estación de recarga, donde ya vamos a poner nuestro conector para conectar nuestro vehículo eléctrico, sustituimos los valores con ese valor de impedancia que nos daba, 0,58, y nos salen 317 amperios. Es decir, al ser mayor que 250, la sección sería válida, ¿vale? Sería válida, es decir, eso haría funcionar el fusible. Ahora vamos a ver si esa sección soportaría ese cortocircuito. Entonces utilizamos la fórmula para el cortocircuito, para esos 5 segundos, el valor de 115 es el que aplica, como decimos aquí, según la UNIHD 60364-443 para conductor de cobre y aislamiento de 70 grados, y al sustituir vemos que la intensidad es que aguanta durante 5 segundos es inferior a los 250 amperios que teóricamente pueden circular por el conductor hasta que el fusible abra el circuito. Como eso es menor, esa sección no es válida. Me tengo que ir a una superior. Fijaos, ya no vale el 2,5, que sí que valía por intensidad admisible y caída de tensión. Bien, nos vamos a una sección más elevada, la de 4, hacemos el mismo cálculo, igualmente, lógicamente, si el de 2,5 hacía que el fusible protegiera, pues el de 4 con mayor motivo porque nos reduce la impedancia del circuito. Pero aún así, la sección de 4 sigue estando por debajo de los 250 amperios. El fusible protegería, pero el cable no soporta esa intensidad. Nos vamos a una sección más alta, 6 milímetros, y ahora con 6 milímetros, haciendo el cálculo análogo, pues si nos dice que es una sección que sería válida. Digo puede ser válida porque, claro, sigue habiendo impedancias aguas arriba hasta la fuente de alimentación y no las hemos considerado porque no las sabemos ni las hemos supuesto. Ha sido, digamos, una forma de ejemplificar que esa sección de 2,5 en este caso no nos valía, ¿no? Ponemos 6. Y pongamos 6 también por otra razón, es decir, no seamos tampoco extraordinariamente rácanos que nos vamos a evitar problemas. ¿Por qué? Luego lo incidiré más sobre todo para el caso del edificio, no el caso siguiente. Pero si volvemos hacia atrás, nosotros hemos grabado aquí en la pared nuestro cable, ¿verdad? Nuestro tubo con nuestro cable, que a lo mejor es la primera estación de recarga. Pero luego va a venir el vecino cogiendo del mismo contador y igual nos lleva el tubo pegado al nuestro. Y si nos lleva pegado al nuestro, esto ya es una agrupación. ¿Y qué ocurre si esto es una agrupación? Pues que ya la intensidad admisible no es la misma que si el tubo va solo. Hay que aplicar un coeficiente de corrección por agrupamiento. Entonces, está bien que el cable por intensidad admisible, ¿vale? Ya por caída de tensión no va a variar, pero por intensidad admisible vaya holgado. Y con 6 milímetros va holgado, ¿vale? Porque fijaos que por intensidad admisible nos salía que con 2,5 era suficiente, ¿vale? Entonces es importante. No obstante, insisto, había que poner 6 por el tema del cortocircuito, ¿vale? Pero no tiremos para atrás y decimos, como me vale dar 2,5 y el 2,5 aguanta
pues no sé, pero suele circular que si 21 amperios, que si no sé qué, que si no sé cuánto, porque hay mucha mala costumbre de establecer una correspondencia biunívoca entre la sección del conductor y la intensidad que soporta, ¿no? ¿Vale? Como si se fuera una función discontinua, por así decirlo, ¿no? Origen e imagen, y uno solo. No. La intensidad, cada sección va a depender del sistema de instalación, de cómo está instalado el cable, si tiene otros circuitos alrededor, si va en bandeja, si va bajo tubo, si va en canal protectora, ¿vale? Todo eso va a influir. Entonces, no hay una correspondencia entre una sección y una intensidad admisible. Borrémonos lo de la cabeza, ¿vale? Porque evidentemente hay que considerar más cosas, como considera la norma y como es lógico. Si yo pongo un cable en una bandeja a la sombra y aquello no pasa de los 25 grados, por así decirlo, va a estar siempre mejor que si lo pongo bajo tubo empotrado en pared térmicamente aislante, porque ahí va a disipar peor el calor. Y sin embargo, la misma sección nos va a dar una intensidad muy distinta. Entonces, no establezcamos reacciones biunívocas. Igualmente, va a depender de si hay una agrupación. Un cable en una bandeja soportará una intensidad. En cuanto le pones otro al lado, ya lo reduces. Y es el mismo cable y es la misma bandeja, pero le estás acompañando de otros focos de calor. Entonces, eso te obliga a rebajar la intensidad admisible y por eso están los coeficientes de corrección por agrupamiento que vienen en las normas. En la norma en particular, la UNEHD 60364 552. Bueno, ya decíamos que la de 6 podía ser posible. Bien, comentar también que en las derivaciones individuales, ¿vale? Nuestro cable Excellent Class Trifácil lleva siempre el cable de 1,5 rojo, ¿vale? Además de la fase neutro y conductor de protección, en monofásica, en trifásica 3 fases, neutro y conductor de protección, ¿vale? Aquí, digamos, lleva el conductor rojo de 1 por 1,5, que eso puede ser útil para el tema del rearme a distancia, ¿no? Sabéis que, bueno, pues los contadores inteligentes, cuando el ICP ya no lo tienes arriba, sino lo tienes en el contador, ¿no? Si este contador dispara, si este interruptor dispara, pues puedes hacer, o sea, digamos, desactivar, desconectar todos los interruptores que tienes en casa. El contador ve impedancia infinita y reactiva automáticamente. Pero si tienes un circuito de vehículo eléctrico, ese interruptor lo tienes abajo, ¿no? Con lo cual puedes utilizar un mecanismo para desde casa poderlo desconectar y conectar a su antojo, al antojo o bueno, según la necesidad, y este hilo pues se hace muy útil para eso, ¿no? Llegaría hasta el contador y del contador habría que extenderlo hasta el cuadro de mando y protección o la estación de recarga en sí. Ya sé que muchos estarán pensando, bueno, ya hay muchas aplicaciones, cierto. Existen muchos dispositivos nuevos y estaciones de recarga que rearman automáticamente sin que nadie tenga que bajar ahí. Incluso se puede actuar hasta desde el propio móvil, ¿vale? Lo digo para el caso en que ocurriera esto. Y en cualquier caso, sí os digo que cuando salga el futuro reglamento, el hilo va a ser ya obligatorio ponerlo, ¿vale? Y posiblemente sean 2 y no 1. Y esto lo comento porque siempre alguien dirá, bueno, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Bueno, pues porque serán hilos de comunicación con la estación, perdón, con el contador, ¿no? Que hoy a lo mejor no sabemos para qué y en el futuro luego se ve que pueden ser muy útiles, ¿no? Entonces tampoco pasa nada porque cada derivación tenga 2 hilos de 1,5 que muy posiblemente se les termine dando uso al nivel que se está electrificando todo. Entonces se pone, se queda puesto y ahí queda. Olvidémonos de que aquello era para la tarifa nocturna y si ya no tiene relevancia o cosas de estas y tal. No, desconectemos, ¿vale? Eso es así. Sabéis que el reglamento lo obligaba, luego el Real Decreto 1053/2014 eliminó esa obligación, ¿vale? Que sé que en alguna comunidad dicen sí, pónmelo, ¿vale? Aparte de eso, pero que, digamos, la cosa quedará más clara cuando se quiera publicar, algo en lo que se está trabajando, pero que no hay fecha, O sea, quiero decir que no sabemos nada de lo que eso y será cuando sea, ¿vale? Pero sí que algo se está trabajando en renovar todo. Bueno, seguimos adelante. Vamos con el cálculo de recarga para edificio de nueva construcción, ¿no? Bueno, en un edificio de nueva construcción podemos elegir, por ejemplo, este esquema, ¿no? El 3A, ¿no? De la ITC 52, que es el que hemos elegido en este caso. Primero, y digamos aquí hacemos un poco un paréntesis en ver en qué obligación hay ahora mismo de previsión para la recarga del vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, para edificios de nueva construcción, nos dice la ITC, el Real Decreto 1053/2014, que hay que prever una potencia para el 10% de las plazas del garaje, ¿vale? Y instalar el sistema de conducción de cables para el 15% de las plazas, según dice la ITC BT 52. Está ahí puesto ese interrogatorio, o sea, esa interrogación, pero se puede quitar, ¿vale? Porque, bueno,
Luego, como se han seguido diciendo cosas, quizá por eso puse la interrogación. Pero dice eso, sistemas de conducción de cables para el 15% de las plazas, lo que significa que una canalización está siempre formada por el conjunto del sistema de conducción de cable más el cable. Es decir, si la canalización es cable bajo tubo, el sistema de conducción de cable es el tubo y el cable es el cable, ¿vale? Y el conjunto se llama canalización, para que, digamos, nos familiaricemos con la terminología que viene en el reglamento. Entonces, aquí nos dice sistema de conducción de cables para al menos el 15% de las plazas. Es decir, había que poner sus tubos, los conductos que correspondan, ¿vale?, para ese 15% de las plazas, sin necesidad de poner el cable. Ahora bien, luego hablaremos de lo que es racional, pero eso es lo que pide. Y previsión del 10% de las plazas, de potencia para el 10% de las plazas de la región. Si nos vamos al Real Decreto Ley 29/2021, que fue un Real Decreto Ley de medidas de urgencia para acelerar, ¿no?, la implementación del vehículo eléctrico, el uso de las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética, ¿vale? Pues aquí se habla ya de algo más, ¿no?, con algo más de concreción, ¿no? Y de alguna manera en la idea o de la previsión, o bueno, sobre todo dentro del contexto de la directiva que en 2018 salió, hablando de lo que los países tenían que promover e implementar en sus normativas, ¿vale?, dentro de las posibilidades y de las circunstancias territoriales y todo, pero dieron una serie de directrices y esa serie de directrices las han ido plasmando en diferentes normativas, ¿no? Y aquí está este Real Decreto Ley donde habla, bueno, aquí tenéis el texto tal cual, pero habla que en el ámbito no residencial, en general, una de cada 40 plazas debe tener infraestructura de recarga, ¿eh? Aquí tiene que ser la instalación completa, ¿vale? Es decir, simplemente que alguien pueda llegar allí y cargar el coche. En edificios no residenciales y en edificios de la administración, una de cada 20 plazas, ¿vale? Ahí tenéis el detalle y tal. Y una cosa importante, esto para edificios a partir del 1 de enero de 2023 y estacionamientos existentes ya antes del 1 de enero de 2023, los estacionamientos no adscritos a edificios tienen que tener este ratio que tenemos aquí, ¿vale? El que decimos. Si es de la administración, ¿vale?, sería de 1 cada 20 plazas y si fuera no residencial, 1 cada 40 plazas. Fijaos, esto ya existente, es decir, por así decirlo, hasta con carácter retroactivo. Bien, pues tienes que actualizarlo en ese aparcamiento no adscrito a edificio con este ratio que te pongo aquí, ¿vale? Más detalles. Esto sería la previsión del futuro código técnico de la edificación, ¿vale? Que ya sí que, bueno, parece un poco más ambicioso. No lo que debería ser, porque claro, poner una de 40 plazas y una de cada 20 cuando pretendes descarbonizar la economía y electrificar todo, pues en principio pues parece bastante corto para empezar, ¿no? Parece bastante corto. Entonces, la recomendación es ir a más. Pero bueno, aquí nuestra obligación también es hablar de lo que nosotros entendemos que debería ser, pero también de lo que estrictamente dice la normativa. Y esto, de hecho, todavía no es normativo, es la pretensión del código técnico, que al fin y al cabo es quererse poner a la altura de la directiva europea. Ahora veremos qué directiva es. Entonces, en residencial dicen de sistema de conducción de cables para el 100% de las plazas en edificios nuevos, ¿vale? No residencial, en general, 1 cada 40 plazas y administración, 1 cada 20 plazas, edificios de la administración, ¿vale? Esto último ya nos suena del anterior, es decir, parece que más o menos van en consonancia y quieren seguir exigiendo eso mismo en el código técnico. Sin embargo, en residencial el sistema de conducción de cables para el 100% de las plazas, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Es decir, ya por lo menos decir, oye, haz una preinstalación particular, porque no va a llevar el cable, pero bueno, por lo menos tener el sistema de conducción de cables y que al final luego no ponga cada uno por el sitio que quiere, ¿vale? Bien, aunque lo suyo sería llevar el cable y ya hacerlo bien, y luego os daré alguna razón del por qué, ¿no? Bueno, aquí tenéis, digamos, la dotación mínima residencial que habría según las normativas. Lo que está en naranja no es normativo todavía, pero bueno, ahí se ve, ¿no? O sea, está la directiva que, como veis, dice, los estados velarán por ello, ¿no? ¿Vale? Es decir, yo te estoy diciendo el marco general y tienes que ir aplicando esto. Velo metiendo en tu normativa. Para eso soy una directiva. Es decir, no es como el reglamento CPR, que al ser un reglamento no hay que velar por nada. Es un reglamento que se aplica directamente en los estados sin ningún tipo de interpretación ni de adaptación. Aquí estamos hablando de, aquí te doy lo que hay y tienes que tirar adelante. Luego ellos también ponen algún tipo de matices, aquí he explicado alguno un poquito, ¿vale? Para casos muy concretos, si la reforma del vehículo eléctrico supone más del 7% del coste total de la reforma del edificio, es decir, ¿vale? Estamos hablando de eso. Vale.
nos hablan de sistemas de conducción de cables para el 100% de las plazas, ojo, en edificios nuevos o con reformas importantes y con más de 10 plazas. Démonos cuenta de esto, es decir, no solo edificios nuevos, sino si se hace también una reforma importante. Bien, en la previsión del futuro CE, lo que he dicho, para el 100% de las plazas en residencial, ¿vale? Y la guía BT52, pues un poco en consonancia, el 100% de las plazas, y también habla de poner uno en las viviendas unifamiliares, tener su circuito de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico, ¿vale? Entonces, aquí vemos un poco que esto está alineado todo, lógico, insisto, esto todavía no es vigente. Bueno, la directiva sí es vigente, pero supone que el Estado tiene que hacer la normativa, ¿no? Pero el código técnico futuro, la previsión del futuro en su misma línea, la previsión del futuro código técnico, y la guía BT52, que como sabéis no es vinculante, pero que sí que suele ser referencia para lo que son las instalaciones y cómo se deben ejecutar, ¿no? Ya que es explicativa y que en muchos casos como tal se acepta, pues habla del 100% de las plazas, que parece sería lo lógico en edificios nuevos y edificios con reformas importantes, hacer al menos ese sistema de conducción de cables para el 100% de las plazas, cuando lo aconsejable sería tener la instalación completa, ¿no? Vale, bien. Lo dice un fabricante de cables que dirán, pero parece que es lo más normal si se va a electrificar todo, ¿no? Tener ya la instalación hecha y, bueno, pues si yo mañana quiero poner una estación de recarga mejor o peor, ya a lo mejor es otra cosa, ¿no? Pero sí poder tener la preinstalación. Y si es más fácil hacerlo, pues al completo, pues igual al completo. Si a lo mejor dotar al edificio, o sea, a la vivienda de ese servicio, pues al final con los precios que tienen los edificios va a ser casi una minucia y le pones una línea de calidad a tu propio, le pones una línea de calidad al inmueble, ¿no? Bien, lo que sí es vigente, el Real Decreto 1053/2014, en el que está la ITC 52, ¿no? Y ahí lo que nos dice actualmente mayor del 15% de las plazas, lo que dijimos antes, sistemas de conducción de cables para al menos el 15% de las plazas, ¿no? ¿Vale? El Real Decreto Ley 29/2021, como tal, para viviendas no dice nada, para residencial. Para no residencial, pues tenemos esto, ¿no? ¿Vale? Lo que más o menos también habíamos avanzado antes, es decir, en el Real Decreto 1053/2014, una de cada 40 plazas, y el Real Decreto Ley 29/2021 ha ido un poco más allá y dice una para 40 plazas, para cada 40 plazas en el caso general, pero uno cada 20 en la administración. Y con su estación de recarga, ¿eh? O sea, no sistemas de conducción de cables como tal. Es decir, estación de recarga para uno cada 20 plazas y para uno cada 40 plazas en el resto de usos, ¿no? No residenciales. Entonces, bueno, es poco ambicioso. Esa es un poco la historia. Entonces, lo propio es ir un poco más allá, ¿no? Ir un poco más allá, ¿no? Cuando menos siempre hacer la preinstalación, ¿no? Que luego se puedan hacer más fácilmente. Todo lo que se prevé se va a necesitar y si los objetivos están claros y están ahí y nos han quedado más claros todavía con lo que está pasando en el mundo, pues esto debería, digamos, de alguna manera también actualizarse y ser algo más ambicioso, ¿no? ¿Vale? Aquí tenéis, bueno, los otros casos también, como decimos, el mayor al 20% de las plazas, etcétera, ¿no? ¿Sabes? Como digo, pues aquí tenemos lo que, digamos, está en naranja, que como tal, pues no es exactamente lo que aplica tal cual, que sí que es esto de aquí abajo. Lo otro, el código técnico, cuando vea la luz, pues así será. De momento es así, pero sin perjuicio de que esto pueda ser más ambicioso, que debería ser lo suyo. Y ya puestos aquí que participen tantas normativas y tal, pues también parece que sería lo suyo hacer una normativa específica o que el tema de la exigencia en cuanto a plazas fuera un solo criterio o que estuviera coordinado de alguna manera para que el código técnico y el reglamento, ¿no? Ya que también se está actuando sobre él, fueran coincidentes al 100%, ¿no? Y que no hubiera interpretaciones ni en las formas de verdad, que si edificios de protección horizontal, que si son de residencial. Es que un edificio de protección horizontal, un edificio de propiedad horizontal, que por eso lo he puesto en algún caso aquí en la parte derecha de la línea, no solo tiene por qué ser residencial. Y entonces, pues ahí terminamos liándola. Pero bueno, básicamente digamos lo que pone aquí, ¿no? Porque ya digo, se han metido un montón de normativas. Y luego otro detalle importante es, ojo con el sistema de instalación, ¿vale? Lo digo, esto sí que me hago especial inciso porque en edificios de viviendas los sistemas de instalación admitidos están en la ITC 26.71 y son todos siempre con un sistema de conducción de cables. Es decir,
Como tal, y mientras las cosas no cambien, grapar el cable directamente a la pared no vale, por muy cómodo que sea ese sistema, por muy bueno que salgan diferentes tipos de productos que pueden facilitarlo todo. El día que eso se acepte expresamente y normativamente valdrá, ¿vale? Y entonces no valdrá para todos. Pero actualmente lo que se dice es esto, y tiene que estar el cable siempre protegido. Los que hay en edificios, en locales de pública concurrencia igualmente son bajo tubo o como dice aquí, en huecos de la construcción, es decir, cable igualmente protegido y con su sistema de instalación concreto. Y cuando te permite que el cable no vaya bajo tubo, claro, te dice que sea armado, es decir, que el cable ya tenga la protección mecánica, ¿vale? Entonces, revisemos bien los sistemas de instalación antes de hacer aventuras con productos que puedan salir, que digan, mira, este cable se grapa, se le pone un conector pinchando sobre él. Bueno, vale, cuidado, pero eso tiene que estar admitido, ¿eh? Antes de tirar adelante no nos llevemos ningún disgusto, porque los sistemas de instalación son estos son los que hay. Y si alguien dice, bueno, pero es que un parking en algún caso lo consideran zona ATES, pues si es zona ATES estamos en la misma. Tiene que ir bajo tubo o canal protectora, ¿vale? O si el cable lo grapas directamente, que podría ser posible y tal, ya tiene que ser un cable armado también, lo cual, insisto, no valen cables normales. Entonces, importante sobre lo que pueda ser previsible que avance la técnica para acomodar y hacer más fácil la instalación, está bien, pero ojo, no lo tienen que aceptar expresamente porque el reglamento como tal, grapar el cable a la pared, fijarlo a la pared, no lo tiene admitido. Vamos con el segundo caso. Edificio de nueva construcción. Vamos a poner un edificio con estas características, ¿vale? Con sus 45 plazas de garaje y aplicamos lo que nos dice la ITC 52 y lo que nos dice el reglamento, por ejemplo, la ITC, primero para calcular la potencia total, ¿no? ¿Vale? Tenemos 45 plazas de garaje, como es el 10% de la potencia, ¿vale? Lo que hay que prever, pues 4,5 para 5 plazas, ¿no? Y 16 amperios por toma de 3.680 vatios, como nos dice la ITC 52, y eso sería para las plazas de garaje lo que habría que añadir de potencia sobre lo que ya nos comenta la ITC 10, que nos da en el punto 2 la previsión mínima de potencia por vivienda, 5.750 vatios, y factor de simultaneidad que para 20 viviendas es 14,8. Por lo tanto, la potencia para las viviendas, 85.100 vatios. Vamos más allá. La potencia de servicios generales, supongamos que son 9 kilovatios. Potencia de locales y oficinas eran 2 locales de 50 metros cuadrados. Esta es la previsión que da la ITC 10 en ese punto, 10 kilovatios. Garaje, igualmente, según la previsión del ITC 10, 20.300 vatios, sin contar recarga de vehículo eléctrico, ¿vale? Potencia del vehículo eléctrico, 5 por 3.680. Factor de simultaneidad 1, que nos han dicho, mientras no haya un SPL, ¿no? ¿Vale? 18.400. Sumamos toda la potencia y nos da 142.800, menor de los 150.000, de los 150 kilovatios de las centralizaciones de contadores, que el propio reglamento nos habla de las de 90 y de las de 150 kilovatios, ¿vale? Por lo tanto, tenemos eso. Si quisiéramos cubrir el 50% de las plazas, cosa que sería razonable, iríamos al esquema 3B con extensión de la línea general de alimentación, ¿vale? Entonces, 23 por 3.680, ahora lo que tenemos son 84.640. Insisto, coeficiente de simultaneidad 1 porque no hemos previsto SPL de momento. Tenemos 86.400 que son menor de los 90 kilovatios de esta nueva centralización. Podemos tener esta de 150, ¿vale? Y esta de 90 kilovatios, ¿vale? Así podemos alimentar todo, ¿vale? Y otra posibilidad sería el 100% de las plazas, pues podría ser, pues con el esquema 3B que tiene su SPL, Sistema de Protección de la Línea General de Alimentación, como sabéis es un sistema inteligente que nos permite la potencia sobrante, la que no se está utilizando en el interior de las viviendas o servicios generales, pues esa se puede repartir a los vehículos eléctricos a partes iguales o como destino el sistema. Si seguro que como sistema inteligente vale para ello. De tal manera que por la noche, pues seguramente hay una previsión, hay una disponibilidad de potencia bastante elevada, que nos permite recargar muchos vehículos eléctricos. Va a depender, claro, de la carga que necesiten las baterías, el número de vehículos contratados, conectados, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí nos saldrían 45 por 0,3 por 360, el 0,3 por poner el SPL, ese sí es ese coeficiente de simultaneidad, y nos salen 50 kilovatios menor a 90 kilovatios, ¿vale? También nos valdría. Bueno, venga, vamos con los cálculos. Utilizamos el cable Excellent Compact, que es un cable más compacto y con prestaciones frente al fuego mejoradas respecto a su clase, es decir, aunque damos la clase esta, CCAS 1B de 1 a 1 de la alta seguridad, el cable tiene prestaciones mejoradas superiores a esas, por ejemplo, que no desprende gotas o partículas. Bueno, lo instalamos en canal protectora suspendida en el techo, que esto es método de instalación 2.
Tenemos aquí, estos serían los datos, ¿vale? Igualmente, los 3680, en este caso, 60 metros, el punto de recarga más alejado de la centralización de contadores, en este caso, para hacer un cálculo representativo, ¿no? Si sabemos que lo que este nos dé por caída de tensión nos vale para los demás. Bien, hacemos esto, vale. Sistema de instalación B2, aquí miramos los sistemas de instalación de la norma y vemos que canal protectora suspendido del techo, cable multipolar, nos da sistema B2. Igualmente, vamos a la tabla, entramos por B2, nos vamos a XLPE2, en este caso ya no es PVC porque es un cable Excel Compass y el Excel Compass soporta 90 grados en régimen permanente. Entonces, dos conductores cargados, de ahí el 2, y XLP es el aislamiento del cable, es un cable de 90 grados. Esta sería la columna y la primera que nos supera los 26, los 16 sería 24. No hemos querido ir al otro valor porque, bueno, es un valor que va muy ahorcado y además la ITC 25 exige el mínimo ya de 2,5, la modificación de esa ITC BT 25 según el Real Decreto 1053-2014, ya que cuando salió en 2002 pues no había previsto circuito para el vehículo eléctrico. ¿Vale? Pues ahí lo tenemos. Bien. Bueno, pues seguimos. Un detalle muy importante, ¿vale? Máxima atención. Yo hoy instalo un punto de recarga. Claro, si es un edificio nuevo, solo me han obligado al sistema de conducción de cables, ¿eh? No me han dicho meter lo demás, ¿vale? Entonces yo hoy meto por aquí mi cable y he hecho el cálculo. Pero claro, esto es una canal protectora y a lo mejor para esa canal protectora he previsto la mitad de los circuitos, 23. Hoy tengo uno, pero puedo tener en el futuro 23. Y además, ojo, importante, pueden estar zumbando a máxima potencia durante la noche porque querremos recargar todos el vehículo eléctrico. Entonces, no puedo calcular como si fuera solo aquí. Hay que aplicar el coeficiente de corrección como si la canalización va llena para la máxima cantidad de circuitos prevista. Importantísimo, porque si no yo pondré uno y pasará lo que muchas veces voy a poner por aquí. Y lo tengo que poner por aquí, que para eso está previsto. Bueno, pues tan importante es prever que aquí quepan todos los circuitos como prever que esto tenga la capacidad de ser llenado por los cables, todos funcionando a la vez a la máxima solicitación, como se calcula siempre. Entonces, fijaos que para 20 circuitos, son 23, pero no nos da más de 20, vamos a suponer, y cogemos este, 0,40. Hay que descargar el cable un 60%. Cuidadito el detalle, que al principio va solo, pero luego irán más. Es muy importante. Y además que van a ser susceptibles todos de funcionar a la vez a máxima potencia, si está todo bien calculado y queremos recargar el coche durante la noche, ¿no? Bien. Detalles. Bueno, pues como en este caso tenemos ese coeficiente de corrección, el cable de 2,5 en la tabla nos daba 24 amperios, por 0,4, 9,6 no nos llega a los 16. El de 4 tampoco. Nos tenemos que ir a cable de 6 de nuevo, ¿vale? 16 amperios, 16,4 y no lo supera. Y por poco, ¿vale? Seguimos haciendo cuentas, hacemos el de la caída de tensión, ¿vale? Análogo al anterior, por caída de tensión nos valdrían 4 milímetros, ¿vale? Mismo procedimiento que el caso anterior que hemos dicho, en este caso conductividad de 90 grados, no 48,5, sino 45,5, porque el cable es de 90 grados. ¿Vale? Ahí lo hemos puesto. Bien, por lo tanto, la solución sería el de 3G6, ¿vale? Lo que hemos hecho antes. Lo que hemos visto antes, que la sección más alta que necesito es 3G6. Fijamos que hasta ahí va ahorcada, ¿eh? O sea que posiblemente tampoco pasa nada por poner el 3G10, ¿vale? Esto está, lógicamente, en nuestras manos, ¿vale? Porque siempre se supone que hay que integrar ahí la protección. Pero bueno, 3G6 podría ser perfectamente válido. Si queremos poner 3G10, pues lo ponemos, ¿vale? Pero fijaos, la sección que domina, en este caso, es la de intensidad visible, suponiendo que el sistema de conducción de cables, esa canal protectora, va con todos los cables instalados, que es lo que se pretende a futuro, ¿vale? No se nos ocurra poner un 2,5, que va a funcionar, pero que podemos liarla. Entonces, esto es muy importante. ¿Vale? Y vamos con la electrolinera. Pues nada, aquí vamos con los detalles de la electrolinera, los datos, una de 50 kilovatios, coseno de phi 0,9, longitud 45 metros, el cable tendido bajo tubo y enterrado, etcétera. Bien. Aquí tenemos, bueno, la intensidad que nos sale son 80 amperios y ponemos un interruptor automático de 100 amperios. Vale. Bueno, aquí el sistema de instalación, según la norma, igualmente es de 1, ¿vale? Para el cable unipolar o multipolar enterrado directamente. ¿Vale? Lo digo por si queremos poner uni o multipolar. En este caso hemos elegido unipolar. La tabla de intensidades admisibles es la C52.2 bis de la norma. ¿Vale? Nos sale que el primer valor que nos supera los 100 amperios de ese interruptor que hemos puesto, lógicamente, aunque sean 80 amperios, hemos puesto un interruptor de 100, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que asegurar que
el cable esté protegido, y para eso el cable tiene que soportar 100 o más amperios, no los 80. Bien, pues entonces nos vamos al primero que supera 100, que son 117. Ojo, entramos por XLPE3, es cable de 90 grados, pero en trifásica en este caso, por eso entramos por el 3, ¿vale? 117 amperios nos da sección de 35. Bueno, pues en principio por intensidad admisible, sección de 35. Detalles importantes, es una electrolinera. Si la hemos puesto en una gasolinera, pues puede ser que pase por una zona ATEX, ¿no? Entonces habría que cumplir lo que nos dice la ITC 29. Descargar un 15% el cable, clase de reacción al fuego de alta seguridad, ya la habíamos elegido, no obstante, y tubo de características, si va bajo tubo, lo que nos dice la ITC 2029 en el punto 9.3, ¿vale? Como detallito. Bien, seguimos con el cálculo. Por caída de tensión, desde el transformador se nos permite un 6,5%, ¿no? Lo del circuito más ese 1,5% de la teórica derivación individual, que aquí no estaría o sería algo muy cortito que hay allí en donde está el transformador. Que nos alimenta, ¿no? Vale. La caída de tensión son 26 voltios, ¿no? 400 por 6,5 partido por 100, 26 voltios. Utilizamos la fórmula, en este caso de trifásica, potencia por longitud, sin el 2, ¿vale? 50.000 por 45, valor de conductividad a 90 grados, y todo esto me da 4,75, es decir, 6 milímetros. Es decir, con el cable de 35 que nos salía por intensidad admisible, voy sobrado. Y ahora hagamos el cálculo por cortocircuito. Tenemos aquí los datos del transformador, las pérdidas en el cobre, la caída de tensión porcentual, ¿vale? La potencia nominal del transformador, y aquí, bueno, tendremos que tener la impedancia del transformador de cortocircuito y la de la línea. Es cuestión de calcularlo, ¿vale? Bueno, por un lado, comprobamos el poder de corte, ¿no? Es decir, para ver si la protección es apta para el circuito, porque su poder de corte es superior a el cortocircuito máximo que vamos a tener, que es el que tenemos en bornes, ¿no? Suponiendo que es a la propia salida del transformador, ¿no? Que poco será el cableado que haya hasta el cuadro de mando y protección. Bien, intensidad de cortocircuito, aplicamos las fórmulas, 5,1 kiloamperios, pues se nos queda por debajo de los 70, vamos sobrados en poder de corte. Ahora vamos a ver el cortocircuito mínimo que se nos produce, que nos garantice la activación de la protección, ¿vale? Ya sabemos que tiene poder de corte suficiente para el cortocircuito máximo. Para el mínimo quiero saber que supero el umbral de activación de esa protección. Bien, bueno, para eso tenemos que calcular la impedancia de la línea y del transformador. La de la línea a 145 grados, ¿vale? Como nos dice la guía BT22, es una orientación, lógicamente el cable se va a sobresolicitar, y siendo un cable termoestable se pone hasta 250 grados. La guía BT22 nos habla de 145, aplicamos el cálculo de la resistencia a los 145 grados, y lo que nos sale en ohmios por kilómetro lo multiplicamos por los kilómetros de la línea y nos da 0,037, ¿vale? Ohmios. Bien. Eso sería la resistencia. La reactancia, en el anexo G de la UNIHD 6364552, nos habla de que en general, monofásica, trifásica, al tres bolillo, en un solo plano, con que los conductores estén en contacto independientemente de la sección y naturaleza del conductor, porque es un tema puramente geométrico, el valor que se puede tomar como aproximado es 0,08 ohmios por kilómetro. Bien, pues multiplicamos y tenemos 0,36. Es decir, este sería el valor complejo de la impedancia de la línea. Para el transformador operamos con los valores del transformador, con su tensión de cortocircuito porcentual, ¿vale? Sacamos la impedancia de cortocircuito, y con las pérdidas en el cobre, ¿vale? Obtenemos la resistencia, ¿vale? De la línea. Entonces, con esos dos valores y aplicando Pitágoras, pues obtenemos la reactancia, ¿vale? 0,42. Es decir, la impedancia del transformador sería esta. Bien. Pues ahora, aquí tenemos la fórmula, ¿no?, para sacar el valor de cortocircuito. El 1,1 aquí está explicado, es de la IEC 60909. Bueno, aplicamos los valores y nos salen 3.633 amperios de cortocircuito mínimo, ¿vale? Es decir, en bornes de la electrolinera. Y ese valor es superior a los 1.000 amperios que aplicarían para el interruptor automático que hemos elegido, multiplicándolo por 10, tal y como nos dice la guía BT22 en el punto 1.1, ¿vale? Entonces, esto nos dice que la sección de 35 milímetros es suficiente. ¿Vale? Pues ya sabemos que con ese cable nos valdría, ¿vale?, para alimentar esa electrolinera, porque cumple los tres criterios: caída de tensión, cortocircuito e intensidad visible. Justificación económica de la sección, ¿vale? Esto no es más que un cálculo para decir, si yo pongo en lugar de 35, 50 milímetros cuadrados, me interesa, es decir, lo que pago de más por el cable se me va a amortizar con el ahorro de energía, ojo,
que las tarifas están caras y el cobre también está caro. Bueno, vamos a ver. Entonces hacemos aquí las cuentas, viendo cuánto sale la línea a 35 y a 50, la diferencia de precio, y esa diferencia de precio habrá que ver si en la factura eléctrica la vamos a compensar. Aplicamos el efecto Joule, suponemos que esto trabaja 5 horas diarias durante un año, la potencia total, nos sale la energía perdida, calculamos la energía perdida, diferencia de resistencias de 50 y 35 por intensidad al cuadrado, por longitud por tiempo, nada más. El efecto Joule nos sale en 315,26 kilovatios hora, lo que nos ahorraríamos al año, que valen a 18, supuesto 18, sabéis que esto está creciendo, 56,75 euros al año. Dividimos los 428,4 que me vale de más el cable de 50 para la línea sobre los 56,75 nos salen 7,55 años. Hombre, pues el incremento de sección estaría justificado y me voy a ahorrar bastante porque yo lo instalo y hoy es 0,18, pero bueno, sabemos que las tarifas eléctricas pues tienen ganas de ser más altas. Incluso 0,18 puede ser hasta optimista, ¿vale? Bueno, pues nada, ya voy terminando. Que sepáis que tenéis la cable app, ¿vale? Que es una app que está disponible para iOS y para Android, es decir, para Apple y en Apple Store y en Google Play, para descargarla gratuitamente y hacer los cálculos en baja y media tensión según la reglamentación, ¿vale? Incluso en el extranjero lo podéis utilizar porque, insisto, en baja tensión, en baja. Se utiliza la normativa UNE HD 60364552 que coincide totalmente con la IEC 60364-5-52. Y nada, muchas gracias por vuestra asistencia y atención y ahora estaré disponible para las preguntas a ver lo que hay porque esto es muy variado todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lizardo. Pues si te parece, vamos publicando. Por aquí algunas preguntillas. Nos pregunta Gustavo, ¿cómo conectamos cable de 6 milímetros en toma de Chuco? En toma de Chuco, bueno, habrá que ver, claro, que nos den algo que valga para 6 milímetros. Ya sé, si no es Chuco, pues tendrá que ser de otro tipo. De todas maneras, si usted hace una estación de recarga en un edificio nuevo, tendrá que tener la toma adecuada, si no poner la estación de recarga que corresponda para hacer esa conexión, ¿vale? Es decir, el Chuco, si no existe para 6 milímetros y tal, como pasa, por ejemplo, pues con lo que serían las vitrocerámicas, las placas de inducción, pues tendrá que ser la toma que corresponda, ¿vale? Luego siempre eso, insisto, tiene que ser compatible con lo que sería la recarga del vehículo eléctrico. Como tal, el cable un vehículo eléctrico no lo vamos a conectar directamente a una toma de corriente convencional, por motivos obvios. El modo de carga 1 está hecho para receptores eléctricos de baja potencia, ¿no? Yo los conecto allí y ellos cargan y tal, pues un patinete eléctrico, una bicicleta eléctrica, pues eso está bien. Pero en cuanto yo quiera un coche puede demandar una corriente muy alta, en cuanto lo conecte va a hacer saltar las protecciones. Para eso necesita una recarga inteligente, es decir, necesita un mecanismo intermedio o una estación de recarga que vaya inteligentemente a recargar el coche, haciendo que, lógicamente, el resto de la instalación, o sea, que pueda ser posible la recarga, porque no superemos el umbral de activación de la protección, ¿vale? Esto es importante. Entonces, los propios fabricantes de estas tomas de corriente y los de las estaciones de recarga le podrán informar seguro. Muy bien. Siguiente. Juan José nos pregunta, para el criterio de cortocircuito, ¿por qué la resistividad del cobre es a 145 grados? Bueno, y no 160, eso es. Y también podríamos ir más allá y decir, y 160 para los de 70 grados y 250 para los de 90 grados, ¿no? Como último caso. Es lo que nos dice la guía BT22. Es que, claro, entiendo que lo que toman es un valor medio, porque el cortocircuito se inicia y termina en la máxima temperatura, se supone, ¿no? Pero claro, mientras alcanza eso y entonces tienen puesta esa. Pero exactamente no sé por qué toman esa. Pero sí que yo también era de poner 160 y poner 250 y entiendo que lo que han querido poner es una intermedia, ¿vale? Una intermedia. No deja de ser un fenómeno transitorio y entiendo que han querido poner ese valor. Y como está ahí, pues de ahí lo cogemos. Vale, muy bien. Daniel nos pregunta por qué la resistividad del PVC es 48.5, ¿no es 48? La del PVC ni la conozco, ¿no? Pero vamos, la del cobre a 70 grados, yo tomo 48.5. Esto es otro debate también, daría para otra charla, ¿no? El tema de las resistividades y conductividades térmicas, hay mucho escrito y muchas veces dicen, ¿y esta y por qué no esta y por qué no esta otra, ¿no? Entonces, 48, entiendo que se refiere a la resistividad del cobre.
Yo lo he calculado siempre con las normas, la IEC 21 para cobre, la IEC 28 para cobre y la de aluminio creo que es la IEC, no sé si es 121, no me acuerdo ahora mismo, no lo tengo, pero sí que hay dos concretas que son normas bastante antiguas que dan incluso las fórmulas para el cálculo de la resistividad cuando cambia la temperatura, ¿vale? Entonces yo eso es lo que he tomado. Si tomamos, por ejemplo, el anexo de la IEC 6364552, nos da un valor ligeramente distinto. ¿Cuál de los dos es válido? Pues si quiere coger el del anexo, la diferencia no es muy grande. Y es que al final siempre entramos en un debate de ¿es de esta manera, es de esta otra? Yo he cogido una norma. Hay otra norma que seguramente da ese 48. No sé si da, no recuerdo, pero da algo distinto, es verdad, para el cobre el anexo de la norma. Lo que sí que es importante es no tomar 56, que eso sí que es una diferencia más importante, ¿vale? Pero siempre lo que son los criterios para la resistividad, siempre vamos a tener debates distintos. Yo es que he hecho esto, yo es que he hecho lo otro, yo es que lo considero así y a veces pongo el ejemplo. En el Reino Unido, para cada sección y para cada sistema de instalación tienen una caída de tensión distinta. Es decir, las tablas son tan ricas como las que tenemos aquí para intensidades admisibles. Es decir, fíjese si hay diferentes criterios. Y además en sus tablas, cuando la sección pasa de cierto valor, de 25, dan resistencia, reactancia e impedancia. Dan los 3 valores. O sea que tenemos para hablar mucho. Pero el valor popular del cobre a 20 grados son 56, pero realmente no es 56. Si cogemos la IEC 28 nos dice que es 58. 56 sería para 29,1 grados. Entonces, al final hay diferentes criterios. Sí es muy importante que sea 48,5 o 48, no irnos al 56, que es un valor muy popular, que puede ser que no lo acepten muchas veces, pero que sí que es un error ya un poco más de bulto, ¿no? Vale, perfecto. Me preguntáis mucho cuándo va a estar disponible la grabación y la presentación para verla más detenidamente. Entonces os invito a visitar el stand de General Cable porque estará disponible a partir de un par de horas. Estará ya la grabación y en el mismo enlace estará la presentación más abajo. De todas maneras, el fin de semana recibiréis un newsletter, un boletín de noticias con el resumen de todos los webinars de esta semana por si habéis perdido alguno, pues que podáis verlo. Seguimos con las preguntas. Por aquí nos pregunta Sergio. Dice, buenas tardes, Lizardo. Muchas gracias por tu exposición. ¿Crees que habrá que modificar acometidas, circuitos de acceso a los edificios y centros de transformación cercanos para emitir estos nuevos consumos? Yo pienso que sería si lo que se pretende es descarbonizar la economía y transitar hacia el vehículo eléctrico como factor principal, ya no sé si habrá otras alternativas de otro tipo que fluyan, pues lo propio es adaptarlo todo. O sea, que te den una cometida con 400 amperios es que te hace cosquillas al final. En el momento que quieras empezar a cargar y recargar vehículos, insisto, si la previsión real y sincera es descarbonizar todo y que todo sea el vehículo eléctrico, ¿vale? Si luego entran otras tecnologías del tipo que sea y tal, no digo que no, pero tampoco está muy seguro, ¿eh? Porque sí que a lo mejor la de la pila de hidrógeno pues está también por ver su efectividad porque parece que también consume bastante para obtener ese hidrógeno. Y no quiero meterme en charcos de si estoy arrimando el ascua para un lado o para otro, porque soy ignorante en ese sentido. Pero si lo que se quiere es que los vehículos carguen y al día siguiente la gente pueda salir con su vehículo cargado sin depender de estaciones ajenas, al final va a tener que ser eso. Si es cuestión de hacer 4 números y se ve, porque yo ahí he hecho y hemos electrificado un edificio enseguida entero, ¿no? Sin problema, ¿no? Incluso si hay que hacerlo, pues oye, mira, al final haces una medida directa o incluso una medida indirecta y tienes ahí para alimentar contadores secundarios, con lo cual ni siquiera necesitas varios contratos y luego pues se hace, digamos, cada uno que pague en relación a lo que consume con un contrato y todo eso y tal. El problema es que, claro, para cargar todo eso, que sí que se puede hacer la instalación, necesitas que en la cometida te den más de 400 amperios, ¿no? Que te den, bueno, por la potencia que necesitas. Y eso, claro, va a ser, lógicamente, un factor crítico, ¿no? Ese puede ser el eslabón débil que limite todo o, digamos, el cuello de botella que debe ser solucionado, eso es. También os digo otra cosa al respecto de lo que dice Laura, que yo también estoy disponible. Ahí tenéis el correo electrónico y el teléfono, ¿no? Para lo que necesitéis, pues estoy a disposición. Pues siempre digo que las charlas no se terminan cuando uno termina de hablar aquí, ¿vale? O sea, que estoy a disposición vuestra. Siguiente. Y de hecho os acabo de dejar el correo, lo publico también por aquí para que lo veáis en pantalla. Entonces, nada, echarle una captura o copiarlo, que lo tenéis ahí. Al final de la presentación también Lizardo ha dejado su teléfono. Entonces, bueno, si queréis contactarlo, pues podéis directamente. Siguiente, José Luis nos dice,
¿El coseno Sí. consideramos siempre 1? No, lo que corresponda. Yo he cogido el 1 porque en edificios de viviendas es que mientras no nos digan otra cosa, la guía BT25 toma por valor 1 al principio, ¿no? También, entonces pues se toma el 1. Pero no, si tiene que ser de otra manera, se tomará otra. Esto, digamos, a lo mejor los que hacen la estación de recarga, pues a lo mejor hablan de otra cosa, ¿no? O igual lo tienen muy compensado, no deja de ser electrónica inteligente, ¿no? Pero yo cogí 1 y en el otro, en la electrolinera, cogí 0,9, ¿no? Vamos, el 1 porque la guía BT25 nos pone ahí para las viviendas el 1 y digo, bueno, pues sigo con el 1. Si no, pues oye, el que sea, se aplica y lo que proceda. Vale, muy bien. Cristian nos dice, estás calculando para un cargador, para 2 cargadores, ¿deben ir cada uno en su propia alimentación? No tendría por qué, ¿no? Para viviendas ya tenemos claro que también tenemos casos comunes, incluso lo que había dicho antes. Cogemos un contador único en medida indirecta y tienes hasta 160 kilovatios, 43 plazas sin SPL y 144 con SPL. Es decir, que puedes electrificar y con un solo contrato, por lo cual sería bueno para ese edificio de vivienda. Cuando estamos hablando de electrolineras, pues igual, puedes ir con una sola alimentación y hacer tu alimentación, ¿no? O sea, una línea con sección uniforme o con sección telescópica. Es cuestión de hacer los cálculos y proteger cada una como corresponde, ¿no? No deja de ser diferentes receptores conectados a una misma línea como pasa en la industria. No es necesario. Si se quiere hacer con 2, se hace con 2, pero vamos, yo creo que quizá lo más lógico e inteligente es hacerlo con 1. Y eso sí, Vale. prever las derivaciones con las protecciones que correspondan, ¿vale? Si no garantizamos la protección desde cabecera, debemos hacerlo así. Perfecto. Luis Bueno, Tomás factor de nos dice potencia. uno de Phi. Sí, Sí. perdona, factor de potencia, ¿influye? Bueno, influye en tanto en cuanto que cuando te dan un valor de intensidad y un coseno de phi, pues en la fórmula se ve, ¿no? Que si te dan la intensidad, pues la tienes, ¿no? Pero si la tienes que calcular porque tienes una potencia y un coseno de phi, pues ya sabes que al despejar la intensidad, si es monofásica, pues tienes el coseno de phi en el denominador y esa intensidad se va a ver mayorada, ¿no? Básicamente el coseno de phi te está diciendo eso, qué parte de la intensidad es activa y cuál es reactiva, ¿no? ¿Vale? Pero tú tienes que calcular el cable para el módulo de la intensidad que realmente circula, ¿no? Que es la suma vectorial, la suma por Pitágoras, ¿no? De la activa más la reactiva. Y eso es lo que lo explica el coseno de phi. Perfecto. También nos pregunta el mismo usuario, número máximo de cargadores por línea. Pues ahora mismo no sé si está limitado, pero cargadores, en principio en una línea no he visto que tengan limitados como tal. O sea, como digo antes, nosotros podemos salir del contador adecuadamente con hasta, como decía, hasta 144 con SPL. Ya sé que es una burrada, ¿no? Decirlo así y tal. Pero por línea, número máximo de cargadores, no, protejámoslo correctamente, pongamos la sección adecuada y calculemos. Pero por línea ahora mismo es que no me viene a la cabeza que haya un número máximo como tal de cargadores. Perfecto. Marcos nos pregunta, ¿estaría permitido el uso de cable plano grapado a la pared sin Esta, utilizar canalización? esta es una pregunta del millón. Ese sistema de instalación no está aceptado ni para pública concurrencia, que podría ser, vayamos al reglamento, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos se considera pública concurrencia. Es decir, sí, el parking que yo tengo en la urbanización debajo de mi vivienda, eso se consideraría pública concurrencia. Ya sé que luego al final eso se ha cambiado porque dices, bueno, espera, y yo sé que en muchas comunidades se ha matizado. Si es un parking donde entro y pago es pública concurrencia, si me controlan la hora o la matrícula, pues es eso, si está adherido a un edificio de pública concurrencia, es pública concurrencia, y si no tiene otro tratamiento. Muy bien. Si es pública en concurrencia, ya hemos visto los sistemas de instalación admitidos, ¿no? O hueco de la construcción, o bajo tubo, o tiene que ser cable armado para agraparlo a la pared, ¿vale? Que no incluye ese cable plano. Otro, si está considerado dentro de un edificio de vivienda, si no se considera pública concurrencia, aunque tenga más de 5 vehículos, pues ahí lo hemos visto. Los sistemas de instalación todos son bajo tubo o canal protectora. Tiene que ser así. Es decir, el cable como tal, ni en eso, ni tampoco. Y si se considera zona ATES, estamos en lo mismo. O tubo o canal protectora, o tiene que ser cable armado. Con lo cual, este sistema de instalación como tal, a día de hoy, como tal, no está aceptado. Y tal, no está aceptado. Otra cosa es que en el futuro, y por hacerlo más sencillo y más fácil y tal, y por promoverlo y todo eso, se puede aceptar. Pero, insisto, si se quiere hacer, yo no quiero tampoco hacer de bueno ni malo para nadie. Queremos saber si se acepta, porque el reglamento como tal no tiene
duda ninguna, si se acepta como tal y si se acepta que quede claro y entonces todos podamos jugar a lo mismo y si tenemos que fabricarlo, fabricarlo. Pero esto es importante el detalle, no echar el pie adelante sin tener la seguridad de que se va a aceptar, ¿vale? Alguien dirá, ¿la ITC 20 sí que acepta cables grapados a la pared? Sí, pero no en estos emplazamientos. Por ejemplo, en una industria no te dice otra cosa y si no estás en una zona ATES que tengas especial protección, pues puedes grapar el cable a la pared, ¿vale? Ahí no digo que no. Pero en lo que sería un edificio, por ejemplo, de viviendas o algo de esto, por favor, primero la consulta a la autoridad competente. Perfecto. Por aquí Alexandre nos pregunta si General Cable no tiene una aplicación que pueda facilitar los cálculos de los cables mediante la introducción de los datos. Totalmente. Cable app, la que he puesto antes, ahí la tiene. Introducimos los datos y nos da los resultados. Totalmente fiable y de acuerdo al reglamento de baja tensión. Incluso hace cálculos económicos y cálculos ecológicos. Es decir, eso lo podéis utilizar. Y es totalmente fiable según el reglamento. No permite utilizar el sistema de instalación que no permite el reglamento, por ejemplo. ¿Vale? No permite que te equivoques con el cable. Si eliges pública o concurrencia, será siempre un cable de alta seguridad. ¿Que necesita alguna ayuda? Me llama. Vale, perfecto. También otro usuario ha preguntado si es solo para móvil o para Para ordenador. móvil y online también. ¿Online también? Cableapp.com. Sí, Vale. online también. Cableapp, sí que no lo he dicho antes, cableapp.com y nos ponemos con el ordenador, vamos metiendo los datos y ya está. ¿Que quiere hacerlo así online? Pues un día me llama y hacemos 2 o 3 cálculos, no hay problema, ¿eh? Usted o Perfecto. cualquier otro compañero y que no quede por no estar orientado, pues yo creí tal o no sé qué, no, que no se pierda uno porque las aplicaciones, el mundo este es muy perverso, ¿no? Estamos moviéndonos en un terreno en el que se da casi por hecho que al final todo se puede sistematizar y automatizar, eso parece, y luego vemos que no es así, que se quiere correr por intereses de quien sea, pero luego al final no se puede sistematizar todo ni automatizar. Y por muy clara que sea esta app y muchos de esos, pues al final siempre es fácil que uno pues tenga alguna duda, ¿no? Aunque se ha hecho para ser muy didáctica y cualquiera que esté medianamente familiarizado debería poder sacarlo. Sí. Todavía quedan preguntas, pero dejo aquí el número de teléfono que aparece debajo del email, por si lo queréis apuntar. Como ha dicho Lizardo, pues está disponible a cualquier duda. Seguimos con las preguntas. Por aquí nos dice Guillermo, ¿no podemos usar cable de aluminio? Vamos a, en edificios de viviendas, no, porque nos dice la ITC que tiene que ser de cobre, ¿no? Pero, por ejemplo, para una electrolinera sí podríamos usar cable de aluminio. ¿Vale? En un edificio de viviendas es que lo que se pide es cobre, tal, o sea que no. Ahí podemos encontrar. Otra cosa es que nos digan, bueno, tal, yo sé por qué lo dice, porque es más barato y el aluminio, el cobre está especialmente caro. Entonces, cuestión también de consultar. Tampoco se podía para alumbrado exterior y se aceptó. Pero ojo, edificios de viviendas, la ITC BT25 habla de cobre siempre. Vale. Bernardo nos dice, en el cálculo de la corriente de cortocircuito para la activación de la protección, ¿no debería considerar un cortocircuito monofásico en lugar de trifásico? Bueno, yo lo he calculado con el trifásico, ¿no? Esto ya, digamos, tendríamos que verlo más detalladamente, ¿no? Para ver qué es lo que activa la protección en cada caso, ¿no? Ahí hemos puesto una intensidad nominal y hemos sacado el cortocircuito, el trifásico, sí, que es el con el que se ponen también las impedancias del transformador, ¿no? Ese es el que hemos considerado. Pero se puede considerar otro que proceda, no sé, vamos, según sea la protección, pero vamos, en este caso está confirmado y verificado con gente más conocedora del tema de las protecciones, ¿vale? Pero no obstante lo podemos hablar. Vale. Por aquí nos dice Xiomara, ¿cómo sería el sistema de puesta a tierra en esta instalación? Bueno, ya nos vamos un poco más allá, ¿no? Pues ya, claro, habrá que calcularlo, ¿no? Y poner, pues lo que procede igualmente, ¿no? Según la normativa. Así, esto no lo he mirado y no he dispuesto aquí porque son cosas un poco más allá. Además, nosotros no utilizamos conductor desnudo para red de tierra, pero bueno, pues utilizando las picas que procediera, hablando de la electrolinera en particular, ¿no? Y esa red de tierra, ¿no? Esa que nos garantice los parámetros que necesita la normativa, ¿no? Pero exactamente no sé cómo sería, no la he previsto. Vale. Jesús nos dice, ¿cuántos hilos, cables hay que llevar al cargador? Fase neutro, tierra y otros 2 para el balanceador dinámico, 5 en total. Bueno, esto entiendo que se refiere a la conexión entre el vehículo eléctrico y la estación de recarga, ¿vale? Entonces, ahí ya es el cable, digamos, estamos hablando del cable de servicio móvil, ¿no? Que nosotros también lo tenemos, el precharge. Bueno, pues fase neutro, tierra,
Y nuevamente, pues el Proximity Pilot y el Control Pilot, ¿no? Por lo menos esos dos. Pero realmente, al final, hay muchas posibilidades, ¿eh? Yo he visto muchos tipos de cables, al fin y al cabo, con muchos hilos digamos, de datos que no sean de energía, ¿no? Y este tipo, y entonces al final, pues luego se conectarán los que procedan, ¿no? Ya sabéis que por lo menos el Control Pilot y el Proximity Pilot, ¿no? Pero vamos, formaciones hay de muchos tipos, ¿eh? ¿Vale? Eso en cualquier caso ya no es el cable de la instalación fija, sino el de servicio móvil, ¿no? Que ya es un cable apto para servicio móvil, que nunca pueda estar a más de 50 grados en la cubierta, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos, ya digo, el pre-charge, ¿vale? Pero típicamente un par de hilos añadidos a lo que serían los propios del circuito de energía, ¿no? Vale. Ahora te voy a poner una pregunta un poco larga Bueno. del usuario Daniel, que nos dice, en la centralización de contadores del esquema 2, esa línea de derivación individual no tiene protección de diferencial, solo fusible en salida del contador. Entonces, el cable de alimentación tanto hacia el domicilio como hacia el punto de recarga debe ser de doble aislamiento y el cuadro eléctrico de Bueno, clase 2. uy, esto, hombre, vamos a ver, y ya puestos también, dice, y un fusible de 50 amperios, ¿verdad? Digamos, es una particularidad de la sistemas de instalación. No olvidemos que lo que es la derivación individual que va hacia la vivienda, eso está, digamos, dentro de lo que es el artículo 14 del reglamento, donde las compañías sí dicen cómo se debe hacer aquello, ¿no? Y tal, y con normas aceptadas digamos, aceptadas por industria, ¿no? Entonces, ahí ellos, digamos, de alguna manera lo que está aceptado es lo que vale. Si bien, insisto, los 50 amperios, pues se nos va un poco de madre como fusible de protección, pero es lo que se suele utilizar. Entonces, tanto eso que pueda tener un grado de estupefacción, ¿no? Pues un poco también puede ser con lo del doble aislamiento y con lo de la clase 2. No se pide el doble aislamiento y la clase 2, ¿no? Aparte que el doble aislamiento también es un mito en el caso de los cables, ojo. Ahora mismo los cables fotovoltaicos sí están aceptados como doble aislamiento, pero no cualquier otro cable, Digo porque el cable fotovoltaico lo dice expresamente su norma. Pero, sin embargo, no se dice cómo se consigue el doble aislamiento de un cable, Y olvidémonos de que un cable que tiene el aislamiento, que tiene dos capas, que a la exterior se la suele llamar aislamiento, pero es una cubierta, que solo le da protección mecánica, ¿vale? De que un cable que tiene dos capas es de doble aislamiento, que no es así, ¿vale? Es decir, el doble aislamiento es un concepto aparte, pero no se ha definido cómo debe ser un cable evaluado para ser considerado de clase 2. ¿Vale? Eso vaya por otro lado. Y luego dice, Vale. en Sí, estaciones quieres... de gasolineras donde se prevé instalar un cable, o sea, un punto de recarga exterior a través de canalización subterránea fuera de zona ATES, ¿es obligatorio que el cable sea armado? No, ¿vale? Y tampoco es obligatorio que sea armado si es zona ATES, porque el reglamento da, para las zonas ATES, la ITC BT29 da tres posibilidades. Una, que el cable sea armado, ¿vale? Instalación normal con cable armado, ¿vale? O meterlo, dices, si no está armado, pues añádele tú la armadura, añádele la protección mecánica. Entonces tiene que ir bajo tubo o canal protectora de las características que dice el punto 9.3 de la ITC BT29, no cualquier tubo o canal protectora. Básicamente lo que se intenta es proteger esa zona donde eventualmente pueda haber una atmósfera explosiva, de que el cable pueda tener, por algún accidente, pueda tener, digamos, alguna agresión mecánica, puede hacer que salte la chispa y produzca el desastre, ¿no? Entonces, si eso puede pasar, hay que intentar actuar sobre la fuente de ignición como protegiendo esa canalización, ya sea porque el cable va protegido con su armadura de hilos de acero galvanizado, no vale de otro tipo, o porque tiene tubo o canal protectora y se ha instalado un tubo o canal protectora de especiales propiedades mecánicas, ¿no? ¿Vale? Entonces, fuera de Perfecto. zona ATES no es necesario que sea armado. Pues seguimos con las últimas preguntas. Por aquí nos dice Pedro Juan, buenas, Lizardo, para la instalación de un punto trifásico de 22 kilovatios y 32 amperios, ¿un taller qué normativa recomiendas? Sí. El cableado que me recomiendan es una sección de 10 milímetros. De 10 milímetros. Hombre, tendríamos que ver cómo está instalado. Es casi de cabeza, hombre, 10 milímetros puede ser, pero tampoco sabemos la longitud. Dice, es de sección de 10 milímetros y 60 amperios. Habría que ver cómo está instalado el cable, pero que estoy a disposición. Si me manda los detalles por correo, lo comprobamos. Mañana tiene la respuesta. Es decir, como muy tarde. Perfecto. Igual estaré liado, pero es muy sencillo. Dígame cómo va instalado el cable. Si son 32 amperios... entiendo que es trifásico, como dice, 32 amperios. El tipo de cable entiendo que será cobre de 90 grados, ¿vale? Multipolar. Y si va bajo tubo, si va acompañado de otros
circuitos o no, que entiendo que no, y podemos comprobarlo. Incluso le puedo hacer el cálculo con cable APP y le mando el reporte con el cable de generar cable y con la sección que allí figura, y así ya lo tiene. Eso no hay problema, lo podemos mirar. Así de cabeza tendría que verlo. Y dejé el teléfono por si algún dato falta, ¿vale? Y le tengo que llamar. Vale. En caso de que se instale un cargador eléctrico donde se sobrepase la dimensión de las líneas existentes, Claro. donde la empresa tendría que adecuar sus cables de media tensión para brindar el servicio, ¿quién pagaría las Adecuaciones. Hombre, pues esto ya son cosas de compañía. No lo sé. Aquí es que no puedo decirlo, hombre. Si necesitas ampliar potencia, pues es posible que ellos mismos digan, sí, bueno, esto vale tanto. Es que no lo sé. Ahí ya esa normativa no sé. Pero posiblemente digan, bueno, aquí te hago el presupuesto, te adecuo esto. Si ya se plantean el poder hacerlo, ya es un logro, ¿no? Para poder tener una mayor potencia, ¿vale? Pero en este caso no sé exactamente, ¿no? Eso la propia compañía. Primero nos dirá si se puede y supongo que luego nos dirá, oye, pues esto es tanto, ¿no? Y diría si debe ser así, pero no sé en ese sentido, ¿eh? Pienso que posiblemente nos lo hagan pagar a los demás, que somos los que queremos el servicio, ¿no? ¿Sabes? Pagarla a nosotros y quedar en manos de ellos a lo mejor. Vale. Pues mientras que respondemos las últimas preguntas, os he dejado en pantalla una encuesta. Si hacéis clic en el botón rojo vais directamente. Y bueno, podéis dejar vuestros comentarios al final de la encuesta. Siempre hay un espacio libre por si queréis comentar algo. Como siempre digo, siempre nos ayuda a leeros y saber vuestra opinión. Así que bueno, ya sé que este webinar muy bien. O sea, por aquí ya comentarios que luego publicaré agradeciéndote la ponencia. Pero bueno, seguimos con las preguntas porque Vale. no vamos a abasto. Por aquí Francisco nos dice, cuando salimos de un solo contador con dos líneas, una para la vivienda y otra para la recarga del vehículo, ¿la protección del fusible del embarrado sirve para las dos líneas? Sí, así es como está previsto, que sirva para las dos. Aunque ya digo, aunque sea una intensidad bastante elevada, es algo que normalmente no da problema y es así como se ha dispuesto. Entonces, sí, es esa misma protección para los dos. Vale. Tenemos esa protección y luego llegamos hasta nuestra estación de recarga y allí pues ya instalamos las que nos corresponde también. ¿Vale? Las otras protecciones que corresponden. Pero sí, esas son las que tenemos de salida de la línea. Perfecto. José nos dice, ¿la red de tierra no debería conectarse a la red del edificio? La red de tierra, o sea, estamos hablando en edificios, no en el caso de la electrolinera, entiendo. Aquí no podría decirle. Esto tengo. Ahora mismo estoy obtuso. De todas maneras, cuando nosotros estamos conectando al conductor de protección que tenemos en la centralización. Si estamos para el caso de edificio nuevo, igualmente estamos en la del edificio. Quiero decir, es que no deja de ser un circuito de edificio, ¿vale? Otra cosa es que estemos hablando del caso de la electrolinera, si es por lo que yo he dicho antes, ¿no? Y ahí sí que podemos hacer nuestra tierra aparte donde la electrolinera, ¿vale? Pero en el caso de edificio vamos a estar en un circuito de edificio que va en la red de edificio. Vale. Por aquí Santiago nos pregunta si se prevé ayudas para instalaciones antiguas más adelante. Pues no lo sé, porque el batiburrillo de ayudas que existe se lleva tiempo con el tema y no sabemos en qué quedará. Es decir, hay que consultar porque eso va a depender de cada comunidad autónoma también, ¿no? Entonces, para las antiguas no sé si habrá previsto algo, ¿no? Sí que sé que uno de los parámetros para las ayudas, de lo que se buscaba era el tema de la mejora de la eficiencia energética. Entonces, si una instalación nueva tiene mejora de eficiencia energética, ya tiene un punto para poder conseguir una ayuda. Claro que se pide eso y, sin embargo, que sea más segura no es algo que puntúe, ¿no? ¿Sabes? Porque se ha intentado también con el tema de viviendas porque son inseguras, pero sabes que también si la actualizas va a ser para ahorrar entre 60 y 100 kilovatios hora al año, ¿no? Y ha habido que razonarlo por ese lado para que se mire de considerar la renovación de las instalaciones en viviendas, ¿no? Vale, perfecto. Daniel nos pregunta, ¿ante qué problema nos enfrentamos con factor de potencia negativo? Oh, madre mía, están estirándome la cabeza. Yo que dormí regular anoche. Con el factor de potencia negativo, es que ahora sí de cabeza me deja descolocado, porque sí que pues esto mira, es muy dejamos aquí tu correo. genérico. Si quiere, mándemelo al correo y lo Sí, miraré. Pero por aquí que me así habéis de preguntado cabeza, mucho por el no es correo. factor de potencia negativo, querría decir que estamos en un circuito capacitivo, así, ¿no? Ahora mismo tenemos uno de los problemas que tiene es el tema de la factura, ¿no? Si se lo van a penalizar, ¿no?
que aunque, por ejemplo, incluso en viviendas ahora no, y de momento no, puede ser a lo mejor en otro día, pero ese podría ser uno de los problemas, ¿no? Perfecto, pues ya terminamos con la última pregunta y sé que nos dejamos sin contestar, pero ahí Sí. tenéis el correo de Lizardo, por favor echarle una captura, como he dicho antes, escribirle que él estará encantado de ayudaros. Por aquí Eugenio nos pregunta, ¿el suministro dependerá de las compañías eléctricas? Bueno, en principio sí. Si hacemos una instalación normal, sí. Luego ya habrá formas de a lo mejor poderlo coordinar con alguna instalación de autoconsumo, etcétera, etcétera, claro. Pero en principio, si queremos tener esa garantía de servicio y no tenemos otro sistema en un edificio de viviendas, en un edificio nuevo, en el que no tengamos otro posible suministro, va a ser la compañía eléctrica la que nos va a suministrar y con la que habrá que negociar el contrato, ¿no? Que insisto, si es un edificio nuevo y tenemos ya sea medida directa o indirecta, se puede hacer con un solo contrato, cosa importante también. Luego ya se tendrá que ver la facturación a cada punto de recarga, ¿no? Perfecto, Lizardo, pues muchísimas gracias. Creo que los comentarios hablan por sí solos. Por aquí nos dice José, muchas gracias por tu presentación clara, concisa y de gran calidad. Eres un gran Gracias, José. profesional. Por aquí también nos dice Ana, muy buena presentación, hacen falta más profesionales como tú. Gracias. Así que bueno, podría tirarme aquí publicando un montón, Gracias. Bueno, muy amable, pero muy benévolos. muchísimas gracias, Gracias. Lizardo, por tu conocimiento y por compartirlo con nosotros y estar aquí con nosotros con Voltimum. Esperamos tenerte pronto de nuevo, siempre es un placer. Así que nada, no sé si quieres decir algo para cerrar ya. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por la asistencia, atención y bueno, decir que quedo ahí a disposición para lo que necesitéis, para lo que no haya quedado así un poco claro hoy, si me mandáis un correo yo puedo mirar también de hacer la consulta que sea y para lo que haga falta, ¿no? De lo que se haya hablado y no haya hablado, lo que necesitéis, pues que la cosa no termine aquí. Muchas Perfecto, gracias. Lizardo, muchas gracias. Solo Recibí comentar genial, Carlos. un par de cosillas antes de cerrar. Una, que la grabación estará disponible esta tarde, seguro en el stand de General Cable de las jornadas, así que ahí lo tenéis. Y luego que mañana seguimos con dos webinars más. A las 10 de la mañana estaremos con Wheeland Electric y hablaremos también sobre el vehículo eléctrico. El título es Instalaciones a prueba de futuro, infraestructura de cableado rápida, flexible y segura para puntos de recarga. Y luego a las 12 estamos con Siemens, para planificación digital ahorro en tiempo real. Vamos a hablar sobre un nuevo software de diseño de armarios de control. Así que bueno, si os interesa, pues podéis seguirnos, que estaremos ahí encantados de ayudaros con vuestro conocimiento. Así que nada, muchísimas gracias Lizardo de nuevo y gracias al equipo de General Cable por vuestra colaboración. Y a vosotros nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego. Gracias. Hasta Chao. luego. Hasta luego. Chao, chao.